¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Conmigo.
marcharé, nada temeré, es el poderoso. Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto para mí poder saludar a cada uno de ustedes. Bienvenido Omar, hermana Aide, bienvenida. Hermana Edith, bienvenida. Qué gusto tenerla por acá. Hermana Paulita, nuestra hermana preciosa y más puntual que he conocido en la vida. La respeto mucho. Hermana Raquel, no sé si es hermana Raquel Carrasco o Raquel Velarde. Bienvenida no sé cuál de las hermanas Raquel sea. Hermano Víctor, no sé si es el hermano Víctor de Hilo o el pastor Víctor, bienvenido. No sé quién es exactamente, pero bienvenido. Hermano Kibnis, Hernán Kibnis desde Argentina, bienvenido hermano. Pastor Elí, un honor tenerlo por acá. Y hermanos, vamos a estar empezando esta noche, y voy a invitar a nuestra querida hermana Frida, que la tengo acá a mi lado, que nos dirige una oración para empezar. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde, Señor. Bendito Señor, nos encomendamos en tus manos y a cada uno de mis hermanos que están conectados y presentes, Señor, en esta transmisión. Padre Celestial, oramos también, Señor, por la palabra que nos vas a enseñar mediante nuestro pastor Josué. Señor, háblanos. Padre Santo, queremos escucharte. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que estamos reunidos, Padre Santo, en tu nombre. Bendito Jehová, todo esto te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, los dejo con nuestra preciosa maestra extranjera ahorita. Hermana Ide, por favor. Ay, Inés, contigo nunca pierdes el sentido del humor. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio enorme, en realidad, el poder estar siempre aprendiendo más de la palabra del Señor. Y como habíamos estado viendo la semana anterior, pues habíamos hablado acerca de el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, ese cuento de hadas de Hansel y Gretel. No sé cuántos habrán leído. Bueno, en este cuento, los niños eran llevados a sitios donde la mamá, entre comillas, quería que se desaparecieran, ¿no? Pero sucede que ellos guardaban su pan y echaban las migajas o echaban las piedritas. Se va a cruzar. Un segundito. Se va a cruzar. Bueno, lo que pasa es que esas piedritas o esas cosas que ellos ponían era con el propósito de tener una señal para retornar a casa. ¿Recuerdan el cuento? Ya. El Antiguo Testamento viene a ser para nosotros como señales, ¿no? Que el Señor iba dando de la forma como el pueblo del Señor iba a retornar a casa. Nosotros muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento, nos fascina alguna de las historias que encontramos allí, ¿verdad? Pero cuando llegamos al libro de los profetas, que hoy día vamos a continuar con esta segunda parte, muchas veces nos parece un poco difícil entender algunas de las cosas que dice o aterrorizantes, ¿no? Porque son profecías bastante fuertes, ¿no? De lo que el profeta decía que iba a pasar en el pueblo. Y hemos visto su cumplimiento.
Permítanme compartir con ustedes Juan capítulo 5, verso 39, dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En realidad, hermanos, todo el Antiguo Testamento es una manera de llevarnos a Jesús, ¿no? Todas las cosas que nosotros encontramos allí es justamente acerca de la forma como el hombre iba a ser redimido por Dios. Entonces, habíamos recorrido desde el comienzo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, y llegamos a los libros sapienciales que se denominan así, hasta el libro de Cantares. Hoy día vamos a terminar con profetas mayores. Estos profetas mayores que contiene el Antiguo Testamento es desde el libro de Isaías, que en nuestra Biblia, la que utilizamos, está justamente después de Cantares. El libro de Isaías, ¿qué significa la palabra Isaías? Isaías significa Jehová es salvación. Y el profeta que escribió este libro es justamente el profeta Isaías. Y lo escribió para el reino del sur. Recuerdan, eran dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y este profeta escribió justamente para el reino del sur, el reino de Judá, donde estaba la ciudad de Jerusalén, que era la capital. Bien, ¿cuál fue la palabra clave aquí? Dijimos que era salvación. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Bien, el siguiente profeta fue Jeremías. Muchos lo conocen como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él escribió también otro libro que se llama Lamentaciones, pero prácticamente Jeremías fue un varón de Dios que sufrió mucho por las cosas que el pueblo le hacía, ¿no? ¿Qué significa Jeremías? Significa Dios pone en orden o Dios establece. Este profeta también fue para el reino del sur y el que escribió este libro fue justamente el profeta Jeremías. La palabra clave de este libro es advertencia final. Y si ustedes lo han leído o lo van a leer, van a darse cuenta que es unas profecías que son bien fuertes, en donde prácticamente se anuncia ya como cuando un papá le dice, mira, o lo haces o aquí se acabó, ¿no? A un hijo. Esa es una forma de que nosotros podamos ver que el Señor cumple las cosas que dice. No es una amenaza, sino es una forma de querer mover a su pueblo hacia al lado correcto, ¿no? Bien, el libro de Lamentaciones, justamente hace un momento lo mencionábamos, es un libro que lo escribió también el profeta Jeremías y fue para el reino del sur. Aquí la palabra clave es justicia y en realidad el profeta clamaba porque el pueblo vuelva a Dios, al camino del Señor. Y aquí se habla de la justicia de Dios para aquellos que realmente desean retornar. Y la justicia no es solamente para la persona que vuelve a Dios, sino la justicia es también la forma correcta que Dios ejerce su soberanía y su justicia sobre el pueblo, ¿no? Bien, en Ezequiel, que es el otro profeta mayor, vemos también las profecías que el Señor daba a su pueblo. El nombre Ezequiel significa Dios es fuerte. Y el que escribió este libro fue también Ezequiel, el profeta que lleva el nombre, ¿no? El libro. Aquí la palabra clave es juicio y restauración. Juicio y restauración. O sea, después de todo lo que sucede, el Señor restaura a su pueblo y también la ciudad, ¿no?
Bien, hay otro libro que a mí particularmente me gusta mucho, es el libro de Daniel, y vemos allí algo muy maravilloso, cómo Dios ejerce su poder, su soberanía sobre todo en la vida de los que le sirven y le temen. En este caso, Daniel y sus otros dos compañeros, ¿no? Bien, ¿qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez, ¿no? Dios es mi juez. Y fue escrito justamente por el mismo profeta Daniel. ¿Ustedes recuerdan dónde sirvió Daniel? Daniel fue llevado bastante joven, con otros jóvenes más, a Babilonia. Y él justamente fue elegido entre quizás muchos, fue elegido para formar parte de los que estarían, digamos, cuidando o protegiendo, elegidos para estar en palacio, ¿no? Dice que buscaron a 3 jóvenes de buen parecer y entre ellos estaba Daniel. Pero es interesante, Daniel, la forma como él se conduce en este lugar, en este palacio, ¿no? Uno marcando su alimentación, en primer lugar, ¿no? Siendo bien celoso de cuidar o de ser buen mayordomo de las cosas que Dios le había dado. Pero él se sujetaba y se sometía al Señor en todo lo que hacía. Otra cosa que vemos en este libro, y lo enfatizo, hermanos, porque creo que en este tiempo que estamos viviendo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber marcar nuestra diferencia con lo que es del mundo, ¿no? Y Daniel supo tomar su lugar y supo aprender a hacer las cosas bajo la soberanía de nuestro Dios. Justamente la palabra clave de este libro es la palabra soberanía, ¿no? La soberanía de Dios. Recordemos que él se ganó el favor de varios reyes y se lo ganó, ¿por qué? Por su fidelidad a Dios. O sea, siempre se miraba un Dios triunfante, un Dios victorioso, un Dios que al que Daniel no hacía avergonzar ni hacía que le tengan por menos, sino más bien Daniel exaltaba el nombre de Dios a través de su propio testimonio, ¿no? De su propia actitud. Entonces, este libro de Daniel es un lindo libro, hermanos, como para considerar, ¿no? Nuestro celo, nuestra buena mayordomía, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bien, también tenemos, wow, yo tengo aquí un acompañante pequeñito, no sé si lo van a ver, pero le voy a pedir a mi Santiaguito que esté tranquilito. Bien, tenemos también los profetas menores. Dentro de los profetas menores tenemos el libro de Oseas. ¿Ustedes recuerdan algo particular en el libro de Oseas? Bien, Oseas. Sí. ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Bien, este libro de Oseas es un libro, no es muy largo, pero tiene un valor muy significativo, porque aquí en este libro Dios nos muestra cómo, a pesar de todas las cosas que el pueblo de Dios hacía, o sea, como Oseas, Dios le dijo a Oseas que se case nuevamente y busque a su esposa que le había sido infiel. Ustedes saben que el pueblo de Dios fue infiel, es infiel muchas veces contra Dios, ¿no? Se va en pos de otros dioses, etcétera. Pero no obstante a eso, Dios promete salvarlo, ¿no? Y ese libro es realmente, como les decía, es una huella, una señal que Dios deja que Él sí quiere redimir y salvar al hombre, ¿no? Fue escrito por el profeta Oseas. Su ministerio fue en el reino del norte, ya no en Jerusalén, sino en el reino del norte. La palabra clave aquí, y eso lo vemos durante todo el libro, es amor y oportunidad. Imagínense un varón que es engañado por su compañera, le fue infiel, lo
le fue infiel y prácticamente se fue con otro varón, pero él la perdona y la retorna a su casa, ¿no? Entonces, eso es para nosotros algo muy precioso, ¿verdad? Y esa es una señal de que el Señor sí quiere redimir, porque perdona y da una nueva oportunidad, ¿no? Bien, tenemos también el libro de Joel. Joel, ¿qué significa Joel? Joel significa Dios es Señor y fue escrito por el mismo profeta Joel. Su ministerio fue en el reino del sur, en Judá. Y aquí le hablo de eso, hermanos. De la promesa de la venida del Señor, del Redentor, del Mesías, en este libro. También vemos al profeta Amós, que está dentro de los profetas menores, hemos dicho. ¿Qué significa Amós? Amós significa valiente. Fue escrito por el mismo profeta Amós y su ministerio lo realizó en el reino del norte. Mayormente estos profetas, hay algunos que no, fueron para el reino del norte. La palabra clave fue juicio y restauración también en este libro. Ahora vemos al otro libro que es Abdías. Significa servidor o adorador de el Señor. Aquí es interesante ver la palabra servir y adorar juntas. ¿Qué nos quiere decir esto? Es interesante, analicémoslo, hermano. Si nosotros pensamos en que servir no es adorar, no, el servicio a Dios y la adoración a Dios van de la mano. Uno no puede adorar al Señor si es que sirve a otros dioses. Eso es imposible. O sea, el servicio a nuestro Dios es porque uno le ama y es una forma de adorarlo, ¿no? Bien, entonces decíamos que fue escrito por Abdías y este realizó su ministerio justamente en el reino del sur. La palabra clave aquí es venganza, ¿no? De las cosas que pasaban ya, la venganza contra, ¿no? Bien, Jonás, ese profeta que muchos lo conocen como el que se lo tragó, ¿quién, Santiaguito? ¿Quién se comió a Jonás? ¿Tú has aprendido? ¿Un pez? Un pez grande, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Jonás, pero su nombre es lindo. ¿Saben qué significa? Sencillo como una paloma. Eso significa Jonás. Sencillo como una paloma. Y se cree que Jonás es el autor de este libro. Es interesante, ¿no? El libro de Jonás no necesariamente es un libro, o sea, como decíamos la vez pasada, los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no fueron escritos cronológicamente. Este de Jonás, al parecer, es bastante antiguo, ¿no? Pero este libro, si ustedes leen, es un libro que Jonás tenía una misión. Tenía que ir a un lugar a predicar el arrepentimiento, pero él se rehusó a hacerlo, ¿recuerdan? Se rehusó a hacerlo y se fue a un lado contrario, en vez de ir, por decir, al norte, él agarró y tomó un barco y se fue al sur. O sea, en una franca y abierta desobediencia al Señor. Pero vemos cómo el Señor tiene misericordia, no solo de Jonás, sino también del pueblo al que Dios lo había enviado a predicar, ¿no? ¿Recuerdan el nombre del pueblo? Nínive, ¿verdad? Nínive. Muy bien. Entonces, la palabra clave en este libro es misión y arrepentimiento y salvación. Porque cuando Dios lo envió y él fue, ya no tuvo otra opción, se lo comió un pez, un poco para removerlo, posteriormente lo arrojó y llegó a Nínive, y cuando llega a Nínive, él predica de la salvación y el pueblo se arrepiente. Y encima Jonás se enoja por eso, ¿recuerdan? Entonces,
¿Qué pasa? Que vemos cómo la misericordia del Señor obra en favor de este pueblo y permite que ellos puedan ser salvos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro libro que también es muy lindo, es Miqueas. El libro de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y fue escrito justamente por el profeta Miqueas. Su ministerio lo realizó en el Reino del Norte. Y la palabra clave de este libro es humildad y restauración. Humildad y restauración. Tenemos también otro profeta menor, que es Nahum. Y el nombre Nahum significa el que da consuelo. El que da consuelo. En este libro habla acerca de eso, ¿no? De la consolación, luego de dar su merecido, digamos, a aquellas personas que afrentaron al pueblo de Dios. Su ministerio lo realizó en el Reino del Sur, en Jerusalén, y la palabra clave es venganza, ¿no? La venganza del Señor sobre los pueblos que le hicieron daño a su pueblo, ¿no? Habacuc. ¿Qué significa Habacuc? Significa abrazo. Qué precioso, ¿verdad? Habacuc, abrazo. Su ministerio lo realizó en el Reino del Sur. Fue escrito también, se cree, por Habacuc. Y la palabra clave es fe y paz. Hay un capítulo que es muy bonito que también cuando me parece que lo estuvimos viendo, habíamos leído en el capítulo 3, ahí y aunque la vida, aunque etcétera, etcétera, no florezca y no pase nada, pues yo sigo confiando en el Señor, mi Salvador. No importa lo que pase, así como en este tiempo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo bastante difícil con la pandemia, pero los que amamos a Dios sabemos que hay esperanza en Él, ¿no? Y la palabra clave aquí es fe y paz. Fe y paz. El libro de Sofonías, qué interesante, ¿no? Esa palabra, Sofonías. ¿Qué significa? Dios protege. Qué interesante. Dios protege. Fue escrito por el mismo profeta Sofonías y la palabra clave es justicia, remanente y restauración. Son tres palabras, justicia, remanente y restauración. Cuando hablamos de justicia, recuerden, hemos dicho que Dios ejerce su justicia, su juicio sobre las naciones y da lo que corresponde a cada quien, porque Dios es justo, ¿no? Pues justo. Y remanente habla de aquella pequeña cantidad de personas que decidieron confiar y esperar en Él. A esos el Señor los atiende y también les restaura. Dios restauró la ciudad de Jerusalén, ¿recuerdan? Se reconstruyeron los muros, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el libro de Ageo es otro libro pequeño también. Ageo. Ageo significa fiesta, solemnidad. Fue escrito por el profeta Ageo también. Su ministerio lo realizó en el Reino del Sur. Y la palabra clave justamente es prioridades. Aquí, no sé si muchos de ustedes recuerdan, pero tanto él como Sofonías, o sea, Ageo y Sofonías eran los que fueron como cuando uno va al estadio a animar a su equipo de fútbol o cualquier otro equipo a que la luche, a que salga adelante. Ellos hacían algo así y lo hacían tanto con el liderazgo que estaba ejerciendo Zacarías en este caso, como también con el pueblo. O sea, le animaba, le decía, es prioritario que construyamos el templo, recuerdan, ¿no? Ahí la importancia de tener a alguien que esté animando, motivando, incentivando para que la gente haga lo que tiene que hacer y sobre todo sus prioridades. Y en Ageo vemos que
él lo hacía con entusiasmo y animaba de tal modo que lo que se había dejado por 15 años, en 4 años pudieron culminar y pudieron dedicarlo al Señor, ¿no? Entonces, aquí la palabra clave es prioridades, ¿no? Zacarías, ¿qué significa Zacarías? A quien Dios recuerda. Fue escrito por el profeta Zacarías también, que lleva ese mismo nombre, ¿no? Y la palabra clave aquí es el Mesías. ¿Por qué? Porque anuncia, ¿no? La venida de ese gran día, dice, ¿no? El gran día, ¿no? Es interesante, hermanos, pero aquí hay profecías que incluyen a aquellos que estaban de líderes en el pueblo de Israel, entre los judíos, muchos líderes, y cómo ellos iban a ser destruidos, ¿no? Porque ellos tenían un propósito y simplemente ellos no cumplían. Pero hay la promesa de que Dios iba a dar al pastor eterno, al verdadero pastor, al que cuida las ovejas, al que las junta, ¿no? En un rebaño. Entonces la palabra clave aquí es Mesías, ¿no? Y el último libro dentro de los libros de profetas menores es justamente Malaquías. ¿Y qué significa Malaquías? Miren la palabra Malaquías, ¿no? Significa mi mensajero, mi mensajero. Y fue escrito también por el profeta Malaquías, perdón. Aquí la palabra clave es interesante. Israel, un mal ejemplo. Un ejemplo no digno de imitar. Si ustedes se fijan en el libro de Malaquías, presenta muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, la maldad del pueblo de Israel a no dar a Dios lo que a Dios le corresponde, ¿no? Jesús, en una de sus experiencias que tuvo con los judíos, él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿recuerdan? Aquí en Malaquías, el Señor les dice que Él no quiere ofrendas, Él no quiere cosas, sacrificios ni nada, sino un corazón consagrado a Él, pero también habla de que le han robado, dice, mi pueblo me ha robado. Y ellos le dicen, ¿pero en qué te hemos robado? Como que no se daban cuenta, ¿no? Pero le ofrecían a Dios cosas incorrectas, y el Señor les dijo, por ejemplo, ustedes no han sido fieles en los diezmos, ¿no? No han traído la ofrenda acá. Dice en el verso 8 del capítulo 3, por ejemplo, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero el Señor, como decíamos al comienzo, es un Dios de oportunidades, ¿no? En el verso 10 les dice, bueno, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios no es deudor de nadie, siempre hemos escuchado eso, ¿no? Y también aquí presenta la diferencia, por eso la palabra clave Israel, un mal ejemplo, es como para hacernos ver que hay cosas que no podemos imitar del pueblo de Israel. Hay un fiel remanente, sí, pero el pueblo también comete errores y es un mal ejemplo para el pueblo de Dios en este tiempo. Hermanos, hemos dicho que el Antiguo Testamento es un libro que contiene muchas cosas hermosas en realidad, bastantes, pero una de las cosas que siempre tenemos que ver, porque a veces es difícil entender algunas profecías, pero cuando nosotros lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, podemos darle la interpretación correcta. Tenemos que tener mucho cuidado cada vez que queremos leer algo e interpretarlo, tenemos que pedir al Señor que nos guíe, ¿no? Bien, creo que estamos a punto de terminar.
Y para nosotros en este momento, yo quisiera hacer unas 2 o 3 preguntas. No coordiné con Josué para que las ponga allí, pero solamente quisiera preguntar a mis hermanos, ¿cuál ha sido, y esto es algo que si está en su corazón lo comparte con pocas palabras, cuál ha sido su experiencia al haber, digamos, caminado, estamos hablando intelectualmente o podríamos decir con el conocimiento a través del Antiguo Testamento? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que ha aprendido? Solamente un hermano, porque ya el tiempo se nos acabó. ¿Está bien? Si alguien nos quiere compartir su experiencia, está bien. Yo diría que la gracia de Dios. O sea, yo hace tiempo tenía la idea de que gracia solo es el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento es la ley y la muerte, y el Nuevo Testamento es gracia, pero no. La gracia de Dios se ha manifestado desde el Génesis, y todos los profetas también lo han mostrado. Entonces, eso sería. Amén, Josué. Muy bien, la gracia de Dios. En realidad, como les decía hace un momento, son pequeños marquitas, ¿no?, que Él ha dejado para volver a casa. No olviden, cuando piensen en el Antiguo Testamento, recuerden el cuento de Hansel y Gretel, ¿no?, que ellos ponían marquitas para retornar a su casa, pero al final siempre se perdieron, ¿no? Ellos volvieron muchas, pero al final ya no pudieron retornar. Pero en el caso de nosotros, sí podemos retornar a la casa de nuestro Padre, porque Él ha dejado marcas para que lo hagamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias. Hosana a mi Señor.
Amén, hermanos, como dice la hermana esta que está cantando. Amén, alabado sea el Señor. Hermanos, vamos a empezar el culto a nuestro Señor, dándoles una bienvenida a todos los que están conectados. Un abrazo, hermanos, grande a todos ustedes. Y queremos empezar este culto orando, hermanos. Pastor Víctor, ¿nos puede acompañar, por favor, en... ¿Se escucha? Sí, Ya. Amados hermanos, a nombre de la Iglesia Bautista Misionera Socabaya, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados a través de medio. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos un abrazo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Estamos gozosos, contentos de poder alabar a nuestro Dios. Yo sé que el Señor tiene un gran propósito para con su iglesia. Estamos celebrando hoy día del Señor, en un marco de gozo, de alabanza. Amén. Oraremos. Amantísimo Dios, soberano, Dios misericordioso, te alabamos, oh Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, nos permites de poder alabarte y glorificar tu santo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que están conectados, Señor, a través de este medio. Tan importante, Señor, porque tú, Señor, estás presente, Señor. Tú eres el centro de nuestras alabanzas. Tú eres el único Dios supremo, soberano, a quien presentamos, Señor, todos nuestros cánticos y alabanzas, oh Dios bendito. Te damos gracias, papá, por este nuevo tiempo, Señor, nos permites. Amado Dios, bendíceles a cada uno de tus hijos, Dios bendito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, empezamos, mis hermanos. Un abrazo, hermanos, grande otra vez a los 26, 25 participantes y de repente más, porque a veces en una sola pantalla hay varios. Vamos a alabar al Señor con esta canción que ya la conocemos. Les pido a mis hermanos que la cantemos en casa. Hay que alabar al Señor, adorar su nombre desde casa también. Cantando, aplaudiendo, tocando algún instrumento. Los animo a cantar con nosotros. El Salmo 46 dice: Dios es nuestra hermanos, es nuestro tesoro, el regalo perfecto que Dios tuvo para nosotros, y tenemos que corresponderle con nuestro amor, con este amor que sentimos hacia Él. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortalezca. Sea la gloria a Él, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él, al Señor, sea la gloria, el imperio, la honra y el honor. Hermanos, tenemos este tiempo tan grato, tan bonito con nuestro pastor Herbert, el tiempo de misión, y les invito, hermanos, les invito a reflexionar sobre su identidad misionera. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas. Buenas noches, amados hermanos. Siguiendo con este tiempo de lograr una identidad misionera, este esfuerzo de todos nosotros para que quedemos bien mentalizados en que
La obra misionera es parte fundamental, sin la cual la iglesia no puede marchar, no debe marchar. Iglesias que olvidan esto están incompletas, se dedican solo a sí mismas, olvidando esta gran labor misionera que nuestro Señor ha encargado. La Biblia es misionera, hermanos. Y podemos ver que Dios tiene el propósito de utilizar a su pueblo como instrumento en misión hacia todas las naciones, todas las etnias, todas las lenguas de la tierra. El propósito salvador de Dios es porque Él es un Dios misionero y se preocupa por todas estas etnias, todas las naciones del mundo. Él quiere que todos sean salvos. Y siendo así, conociendo el Evangelio de Jesucristo, es que uno puede ser adorador de Dios. Recordemos que Dios nos señala con toda claridad que la alabanza de su gloria es el punto central de todo esto. Bien, como quiera que vivimos aquí en nuestro país un tiempo especial, sobre todo en estos días, es importante señalar que dentro de esas sobre todo están en la Amazonía y también en la sierra. Pues notamos, hermanos, que, por ejemplo, hablando de la nación o de la etnia quechua, de la cual todos, no solamente es la sierra, ¿no? Sino está en la costa, está en todo el Perú. Y como decía Ricardo Palma, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Entonces, nosotros somos, también tenemos esa sangre. Sin embargo, se han centrado en ciertos territorios ahora en el Perú. Y así es que podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en la parte de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica, etcétera, y otros departamentos, su quechua, el quechua no es el mismo. Y acá tenemos un antecedente muy interesante que, por ejemplo, en las décadas todavía ya del siglo pasado, el Instituto Lingüístico de Verano se dedicó a través de sus misioneros a la traducción de la palabra de Dios, de la Biblia, las Santas Escrituras, al quechua. Y lo hizo al quechua de Ayacucho y quechua del Cusco. Sin embargo, se vio lo siguiente, que otras zonas quechuas del Perú no entendían bien el quechua de otras zonas. Entonces, los misioneros se trazaron esa tarea de poder traducir la Biblia a todas las variantes del quechua. Y ahí tenemos un hermano, un misionero, pastor propio del Perú, autóctono de la zona,
que se llama, yo no sé cuántos habrán escuchado este nombre, de Rómulo Saúñez, que hizo mucho por la traducción de la Biblia al quechua de Ayacucho y ayudado, por supuesto, por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano. Este Instituto Lingüístico de Verano fue muy acosado por el terrorismo en las 2 décadas 80 y 90, hasta que, bueno, él entregó su vida por causa de hecho para defender a su pueblo de 2 fuegos, ¿no? Porque se encontraba con el acoso del terrorismo y también en el afán de combatir esto, muchas veces hubieron algunos excesos y este hermano misionero, pastor Rómulo Saúñez, pierde la vida. Y han quedado memoria de estos hechos en algunos escritos. Y bueno, él ofrendó su Biblia por su vida por causa del Evangelio. Y tenemos una cosa muy, muy consoladora, que él se había casado, había contraído matrimonio con una misionera americana, y que esta, la viuda ahora está dedicada, ya no está el Instituto Lingüístico de Verano, hay otras entidades también que ayudan en esto, pero ella está muy centrada, muy abocada a la traducción de la palabra del Señor, de las Santas Escrituras, al quechua de Apurímac. Y ella está viva todavía y está haciendo esta labor. Y todo esto, hermanos, es labor misionera y dentro del país, Entonces, hay todavía 20 etnias que no han sido alcanzadas aquí en el Perú y la mayor parte las tenemos en la Amazonía. Y hay trabajo de varias congregaciones, de varias denominaciones que están penetrando a diferentes etnias de estas, con el fin de que también en esa lengua, que son muchas derivadas del quechua, tienen algunas similitudes en su lengua, y aunque otras son más primitivas, digamos, con una lengua mucho más, menos rica, con menos riqueza expresiva. Sin embargo, eso también es un reto para todos nosotros. Es decir, las misiones de Dios, el corazón misionero de Dios, llega también a nuestras etnias del Perú. Pero tenemos que tener la visión amplia, no solamente el Perú, más allá del Perú, más allá del Perú. En Brasil también hay muchas etnias, es el que más etnias sin alcanzar tiene, el Brasil, aquí en América. También hay en Centroamérica y ni qué decir si hablamos del África, de países musulmanes, como por ejemplo Afganistán también tiene cantidad de etnias y que lamentablemente los talibanes han capturado el poder. Va a ser más difícil, pero no hay nada imposible para el Señor. Estemos orando por todas estas cosas, hermanos, y desarrollemos en nuestro corazón, en nuestra mente, esta visión, esta identidad misionera para la gloria del Señor. Amén. Amén, hermanos, y gracias, pastor, por la reflexión. Seguiremos orando al Señor y apoyando en misiones, hermanos. Hermanos, ¿quién me puede decir de los 30 ya que somos? ¿Quién ha visto el poder de Dios? Porque Dios es poderoso, amén.
Pero alguien así rapidito nomás que me diga cómo ve el poder de Dios en su vida. Espero unos segundos. Que aún con el coronavirus estamos aquí, todos. Amén. Amén. Entonces, ya el hecho de estar vivos con esta pandemia es ver el poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Dios es poderoso. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, como dice el Salmo 46:2. Dios poderoso es. Cuando Él muestra su fuerza, su amor. Ahí estando en su fuerza y relámpago en su paz, Dios poderoso ven. Dios es santo y justo, lanzó al hombre del Edén, por ello derramó su sangre carmesí. Su regreso está cercano y su pueblo le adoramos, el gran Dios poderoso Dios. Oh Dios, poderoso Dios y Rey, Señor eterno, Lord. Gloria y honor al Dios poderoso Dios. Oh Dios, poderoso Dios y Rey, Señor eterno, Lord. Gloria y honor al Dios poderoso Dios. Cuando el cielo vacío, sin estrellas ni luz, Dios poderoso es. Él habló con su infinito poder y creó la luz, Dios poderoso es. Justicia y ira envió a Sodoma, gracia y amor en nuestro milagro. Nunca olvidaremos quién es el gran Dios, nuestro Dios poderoso Dios. Oh Dios, poderoso Dios y Rey, Señor eterno, Lord. Gloria y honor al Dios poderoso Dios. Oh Dios, poderoso Dios y Rey, Señor eterno, Lord. Gloria y honor al Dios poderoso Dios. Oh Dios, poderoso Dios y Rey, Señor eterno, Lord. Gloria y honor al Dios poderoso Dios. Al Dios poderoso Dios. Al Dios poderoso Dios. Gloria y honor al Dios poderoso Dios. Y bueno, la alegría es algo que caracteriza a los hermanos, amén. La alegría es algo que nos hace también ser creyentes. Un creyente, casi siempre vemos un creyente contento, feliz. Claro que hay tristezas en nuestra vida, hay cosas que nos pueden apagar, pero la alegría está en el corazón de los que conocen a Jesús, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida es para bien y sabemos que si pasan cosas malas, cosas feas, Dios tiene nuestra recompensa, y si pasa algo malo como la muerte, tenemos vida en Cristo. Amén, hermanos. Y seguimos leyendo el Salmo 46, que dice: de ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Vamos a elevar a nuestro Señor con esta canción. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Y yo sé que ustedes la conocen, hermanos, porque la hemos cantado desde el primer día que empezamos los cultos, así que quiero que me acompañen, por favor. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de su Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén.
el sentimiento más precioso que tiene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén. Amén y aleluya. Hermanos, quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Proverbios 19, el 6 y el 8. Proverbios 19, versículos 6 y 8. Nuestra hermana Mayra nos estará acompañando en la lectura. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejaran de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Amén, hermanos. Entonces, reflexionando en los proverbios que son cápsulas de sabiduría, hermanos, seguimos meditando en este capítulo que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién, hermanos, puede decir que, como dijo Josué, ¿no? En toda esta pandemia estamos bien. Jesús, Jehová, Dios es nuestro refugio. Y vamos a prepararnos para el mensaje con esta alabanza, este himno tan bonito. Y quiero que mediten en la letra, hermanos, si no lo conocen. Y si lo conocen, canten con nosotros, por favor. Gozo la santa palabra al leer, cosas hermosas allí puedo ver. Y sobre todo el gran Redentor, desde los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, y por mí murió. Mi amado Jesús, pues tu vida entregó, por mi salud ella el niño habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió, y por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí. Alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, y si por mí murió. Amén, hermanos. Tenemos algunos anuncios antes de empezar con el mensaje. El primero de nuestros anuncios es que el jueves tenemos el culto familiar en casa. Antes del culto estamos con una relación de oración y luego de eso continuamos con las reflexiones que estamos teniendo en el libro No se trata de mí, de Max Lucado. No olvidemos tampoco nuestra cita devocional diaria. Nuestro devocional es muy importante, hermanos, para comenzar el día bien. Entonces, algunos hermanos estamos haciendo unos videitos. Así que si quieren que les llegue estos videos a su WhatsApp personal, al final del culto pueden escribir su número, lo tomaremos en cuenta y le llegará el devocional. Y también tenemos el origen de la Biblia. Este miércoles a las 9:30 estamos con el tema de Judas. Así que, hermanos, guardemos este tiempo para seguir meditando en la palabra del Señor y aprender un poco más también. Y todos los domingos empezamos nuestro culto con la Escuela Bíblica de Socabaya a las 6:30. Nuestro próximo tema es el periodo intertestamentario. Y también no olvidemos que estamos algunos hermanos anotados en una cadena de oración. Esto significa que nos hemos anotado a cierta hora para orar por una relación que ya tenemos establecida. Si usted que no está anotado en la relación quiere anotarse, con la hermana Aide le puede decir a qué hora puede orar
y ella la anotará y le mandará seguramente la relación. Eso es todo, hermanos. Hermanos, seguimos entonces. Vamos a alabar al Señor con esta canción que sigue, hermanos. Y antes de eso quiero leerles este versículo que dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y quién puede decir amén, hermanos, que el Señor de los ejércitos, el Dios poderoso, soberano, el creador de todo, está con nosotros? Es nuestro refugio, hermanos. Entonces, ¿de qué vamos a temer, hermanos, de un virus? No creo. Hay que cuidarnos todo, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros, hermanos. Amén. Vamos a cantar esta alabanza y ya en un ratito empezamos el mensaje. En el firmamento ven a Dios, en el viento él abre majestad, aunque reina sobre tierra y mar. ¿Qué es esto para mí? Yo creeré en su natividad, en la historia es una realidad, aunque él vino para liberar. ¿Qué es esto para mí? Hasta que por fe le conocí, y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor, que vino desde allá para salvarme a mí. Oh, me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Amén, el Señor es todo para nosotros, hermanos. Vamos a continuar entonces, hermanos, con el mensaje y les dejo el título: Un tesoro sin igual. Mateo 13, 51 al 52 dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amados hermanos, vamos a orar. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por habernos dado un domingo más para poder reunirnos aquí, Señor, a través de este maravilloso medio que es el Zoom, para poder compartir tu palabra, para poder compartir momentos, para poder compartir canciones. Gracias, Padre Eterno, por haber sido tan bueno con nosotros durante este tiempo que de otras formas sería imposible de subsistir. Gracias, Padre del cielo. Te ruego entonces que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que la palabra que has traído para nosotros sea de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, lo que acabamos de leer es una parábola. A esta parábola normalmente la llaman la parábola del erudito y de su tesoro. Una parábola súper chiquitita, pero muy, muy interesante. Para alguno que quizás por primera vez se ha contactado con nosotros, está por primera vez en nuestros cultos, le cuento que hemos estado haciendo una serie de prédicas, todas acerca de las parábolas. ¿Listo? Y en estas prédicas habíamos explicado qué es una parábola. Una parábola de Jesús es una historia cotidiana que nos enseña una verdad eterna. Y en esa frasecita cotidiana, historia cotidiana, vamos a hacer mucho énfasis el día de hoy. Y ya lo van a ver. Empecemos entonces.
Comienza el texto diciendo, Jesús les dijo. ¿Quién estaba hablando aquí? Pues Jesús es el que está hablando, pero ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién le está hablando? Muy bien, Jesús estaba hablando con su grupo más cercano, con su grupo íntimo, con sus discípulos. Y estos discípulos estaban siendo entrenados por el gran maestro. ¿Entrenados para qué? Entrenados para también enseñar. Porque estos discípulos iban a ser los futuros apóstoles. ¿Listo? Entonces, el gran maestro está entrenando maestros. ¿Listo? Ahora, quisiera pedir por favor, hermana Frida, léeme Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y mientras ella está buscando esta referencia, les voy a contar algo. No son solo los apóstoles los que tienen que enseñar. No son solo ellos los que tienen la responsabilidad de compartir estas palabras. Frida, por favor, ¿qué dice? Amén, pastor. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero qué cosa hacían con la doctrina de los apóstoles? ¿Se la escondían en los bolsillos? No. ¿Qué harían, Frida? Enseñar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacía la iglesia del primer siglo? Enseñar la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando aquí y ahora? Enseñando la doctrina, no cualquier doctrina, la doctrina de los apóstoles. Lo mismo que ellos enseñaron, nosotros estamos compartiendo con ustedes. Es la distintiva del cristianismo. No hacemos adiciones, no agregamos cosas. Enseñamos la misma doctrina que enseñaron los apóstoles. Muy bien, por favor, Mateo 28, 19 al 20. Se van a dar cuenta que esta pequeña porcioncita es sumamente conocida por la gran mayoría de nosotros. Mateo 28 habla de la gran comisión. Veamos qué dicen estos dos versículos. Mateo 28, 19 al 20. Y antes de que lo lea Frida, yo les pregunto, ¿esta gran comisión era solo para los pastores? ¿O solo para los misioneros? ¿O solo para los apóstoles? ¿O era para todos? Escuchen. Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Alto ahí un ratito. ¿Qué dice? Enseñándoles. ¿Listo? Y esta es la gran comisión. Esa comisión que se nos da a todos los cristianos, a toditos. No solo pastores, no solo misioneros, no solo maestros. Todos tenemos que estar listos para enseñar la palabra de Dios. Todos debemos estar listos, ¿ok? Entonces, esta función de enseñar es para todos. Primer punto, todos nosotros debemos estar entrenados para enseñar la palabra. Continuamos. Jesús había estado enseñando durante todo este capítulo, es más, el capítulo anterior también, cuando tú lo leas te vas a dar cuenta que Jesús estaba enseñando todo a través de parábolas. Es como que la forma favorita de enseñanza de Jesús fuera a través de las parábolas. ¿Y qué habíamos dicho que son esas parábolas? Verdades eternas encerradas en hechos de la vida cotidiana. Ilustraciones del día a día, que cualquiera podía entender. Porque no nos olvidemos, este evangelio no es solo para la élite de la sociedad, para la gente más instruida, no. Este evangelio es para todos. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarlo de manera que todos puedan entenderlo. Hermano, ¿qué es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? Es más importante el mensaje que el mensajero. Existen algunos hermanos que les encanta hablar complicado, que les gusta lucirse con sus palabras grandilocuentes o con sus tecnicismos teológicos.
Y ¡wow! ¡Qué impresionante! U otros grandes poetas con las grandes palabras y refranes y frases que solo algunos pueden entender. Palabras rebuscadas para hacerlo rimar. Y hasta tú puedes escucharlo y tú puedes decir, ¡qué bonito habla! Pero qué poco entendí. Y entonces, ese mensajero le está haciendo más énfasis a sí mismo y a su conocimiento y a su sabiduría antes que al mensaje. Y nosotros no hemos sido llamados para eso. Nosotros hemos sido llamados a predicar el mensaje, a darle énfasis al mensaje, a que el mensaje se entienda. Incluso, si ustedes se olvidaran de quién yo soy y de que en algún momento lo escribí, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que el mensaje quede en su corazón. Esa es la idea de todo cristiano. No yo, no me importa sobresalir. Que el mensaje quede. Eso es lo que me importa. Importa más el mensaje que el mensajero. Pero entonces, alguien acá me haría una pregunta y me diría, ok, sí, tienes razón, pero ¿y Jesús? Hablando de Jesús y única exclusivamente de Jesús, ¿qué era más importante? ¿Jesús o su mensaje? Uy, la pregunta se pone difícil. ¿Qué es más importante, Jesús o el Evangelio? Les voy diciendo algo. Si Jesús tomó forma de hombre, si vino a esta tierra, fue por el mensaje. Y si él hizo todo lo que hizo, los milagros que hizo, las enseñanzas que dio, todas apuntaban ¿a dónde? Al mensaje, o sea, al evangelio de salvación. Por la gracia de Dios. El mismo Jesús se hizo a un lado para que el mensaje sea el que sobresaliera. El mensaje de la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús venía a esta tierra, hacía todo lo que hacía, moría por nosotros y nadie más se enteraba del mensaje? ¿Para qué hubiera servido si hubiese quedado en secreto? No, el mensaje tenía que propagarse. ¿Cuál fue la última comisión que nos dio? El trabajo más importante que nos dio justo antes de irse, nos dejó esta comisión. Lo acabamos de leer. Enseña, predica esta palabra, comparte este mensaje. Repito, ¿qué es más importante, el mensajero o el mensaje? El mensaje. Por lo tanto, preocúpate porque te entiendan. Palabras sencillas. Preguntas estratégicas. Jesús usaba bastante de preguntas. ¿Ustedes se acuerdan cómo era? Él preguntaba una cosa y en base a la respuesta les enseñaba. Pero qué excelente forma, porque así captas la curiosidad y entonces entras con el mensaje. Si muriera usted hoy, ¿a dónde iría? Ah, y el otro va a querer responder y ya tienes cómo empezar a predicar. Esto lo estamos aprendiendo de Jesús. Son sus métodos. Las parábolas son ilustraciones, hermanos, de la vida diaria. Ilustraciones que nosotros mismos podemos encontrar día a día. Solo tenemos que estar atentos. Palabras sencillas, preguntas estratégicas, ilustraciones y algo más. Oportunidad de servir. Si tú le estás enseñando a alguien la palabra, dale la oportunidad para que esa persona también pueda enseñarle a otro. Dale las herramientas para que pueda enseñar a otros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú enseñas, tú aprendes más que aquel a quien le estás enseñando. Irónico, pero así es. Nosotros somos discípulos de Cristo que entrenamos discipuladores. O sea, personas que también van a discipular. Para eso estamos aquí. Y el centro de todo el discipulado, ¿cuál es? El mensaje, el evangelio. ¿Listo? Ok. Entonces, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Jesús está demostrando que se preocupa porque le entiendan. ¿Listo? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Les dice Jesús a sus discípulos. Y ellos responden, sí, Señor.
Bien, logramos el resultado. Han entendido. Entonces Jesús continúa diciendo, mire lo que les dice. Jesús les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. A ver. Estamos hablando de que Jesús se preocupa porque la gente entienda el mensaje. ¿Sí? Ese es el objetivo de todo, que la gente entienda el mensaje. Y ahora Jesús les dice, por eso, o sea, ¿por qué? Porque se entiende el mensaje, por esa razón, porque se entiende el mensaje, que es lo más importante, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a. A ver, ¿qué es un escriba docto? Suena a palabras guau raras. Vamos a explicarlas bonito. Un escriba, hermano, era un copista. Es que en esa época no habían fotocopiadoras. Entonces habían personas que con su manito escribían las copias de los textos bíblicos. Eran personas que se dedicaban única y exclusivamente a escribir copias de la Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento, lo que había en esa época. Entonces, ellos se dedicaban a eso todo el día, todos los días. Y estaban todo el tiempo, permanentemente ligados a la escritura, a las copias de la palabra. Eso los volvía eruditos en la sociedad. Es más, en la sociedad judía, los escribas eran el nivel máximo de erudición. Lo más de lo más. Es como ¿qué podríamos decir acá? El Tribunal de la Corte Suprema, pongámoslo si habláramos de derecho, ¿no? O la Corte Suprema de Justicia, o sea, los vocales supremos, es lo máximo, eran los escribas. ¿Listo? Lo máximo. Y entre este grupo de los escribas, un docto es la élite. O sea, de lo mejor. De eso está diciendo Jesús. Entonces nos está diciendo a nosotros. Por eso, todo gran maestro en el reino de los cielos, todo gran experto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Y ahí es donde Jesús está haciendo la gran diferencia. Mientras en la tierra los grandes expertos eran los que sabían tanto, que hablaban con palabras tan grandilocuentes y tan difíciles que nadie les entendía, eso era en el mundo. Pero en el reino de los cielos, el escriba docto, o sea, aquel gran maestro, es semejante a un padre de familia. A un padre de familia. Y tú dices, un padre de familia, ¿por qué será? Cuando el papá le enseña a un hijo, le enseña lo que tenga que enseñarle a su hijito, ¿le habla con grandes palabras y con cosas que no entiende el niño? ¿O más bien simplifica todo de tal manera que ese niño pueda entender? Jesús ha podido usar cualquier otra figura. Ha podido usar la figura de es semejante a un rey, es semejante a un juez, es semejante a cualquier... Pero no, él prefirió usar la figura del padre en su parábola. Un padre. Porque un padre es cercano. Un padre es amoroso. Y un padre tiene un interés genuino en el bien de sus hijos. Porque si un padre le enseña algo a sus hijos, es porque el padre está convencido que eso que le está enseñando le va a servir para su vida. ¿Listo? Entonces no estamos hablando de gente alejada, de grandes intelectuales. No, estamos hablando de tu papá, que está cerca a ti y que te enseña con amor. Todo gran maestro en el reino de los cielos es como un padre de familia. Así de sencillo y así de cercano. Un padre de familia, pero continúa diciendo, miren lo que dice, que saca de su tesoro. Y esa palabra tesoro a ti te haría pensar, debe ser un padre adinerado. No, nada que ver. El tesoro simplemente se refiere a sus posesiones, a lo que tiene. ¿Listo? No habla de riquezas grandes, habla de lo que tiene en ese momento. Saca de su tesoro, saca de sus posesiones, saca de su patrimonio. Cosas nuevas y cosas viejas. ¿Tú te acuerdas que yo te dije hace unos minutos que todas las parábolas son historias cotidianas? Muy bien. En esta parábola, Jesús estaba haciendo referencia a su propio papá terrenal. ¿Se acuerdan de José? Él está hablando de eso. Es semejante a José, mi papito terrenal. Es semejante a un padre de familia. Simple y sencillo. Ustedes saben que José no era un hombre de mucho dinero. Era un carpintero. Es semejante a un padre de familia común.
que saca de sus posesiones cosas nuevas y cosas viejas. ¿Listo? Un padre de familia que saca de sus posesiones un solo tesoro. Habla de su tesoro. No dice que va y trae de afuera, que importa. No, no, no. De su tesoro, de lo que ya tiene, saca cosas nuevas y cosas viejas. Y tú te preguntas, ¿cómo que cosas nuevas? Pero si ese tesoro ya está ahí guardado, pues son sus posesiones. ¿Cómo podría haber algo nuevo de un tesoro que ya está guardado? ¿No se supone que todo debería ser viejo ahí? Porque ya está ahí, ya está usado, es parte del tesoro. Muy bien, ahora es donde empezamos a interpretar la palabra. Acuérdense que esto es una parábola. Esta parábola hace referencia a algo más allá, a una verdad eterna. En esta parábola, ¿a qué creen que represente el tesoro? ¿Qué representará ese tesoro del padre de familia, del que saca cosas buenas, cosas nuevas y cosas viejitas? Es la palabra, son las escrituras, es la Biblia. Ese es el tesoro, ese es tu tesoro, ese es mi tesoro. De ese tesoro está hablando. Ahí va la referencia. ¿Listo? Un solo tesoro. Nada más. No sacamos de otros sitios, sino de la Biblia. Cuando enseñamos de la Biblia. ¿Listo? Un solo tesoro. La Biblia es nuestro tesoro. ¿Eso significa que estamos limitados? ¿Qué opinas? Solo, entonces vamos a repetir, vamos a decir exactamente tal cual dice y no vamos a cambiarle nada, entonces va a quedar tal cual. ¿Será eso lo que está diciendo Jesús? Porque si así fuera, entonces yo aquí no sé qué estoy haciendo. Solo leeríamos la Biblia y punto. ¿Qué cosas necesitamos que alguien nos predique? Que alguien nos explique. No. Lo que pasa es que las escrituras son ricas en contenido. Riquísimas en contenido. Y ese mismo contenido puede ser tomado de diferentes maneras y explicado de diferentes maneras. Pero es el mismo contenido, son exactamente las mismas doctrinas que los apóstoles tuvieron ya desde el comienzo, pero que nosotros las estamos explicando de una y otra manera diferentes, pero son el mismo tesoro. Cosas nuevas, pero del mismo tesoro. ¿Listo? Un tesoro viejo. A ver, vamos a aplicar lo que Jesús nos está explicando, ¿no? Vamos a aplicarlo, vamos a usar cosas cotidianas para explicar esta verdad eterna. Un tesoro viejo del que salen cosas nuevas. Vamos a ver. Aquí están viendo una imagen. Ahí ven una hormiguita. Ahí ven un triciclito hecho de alambritos. Y hay una velita. Les cuento que todo lo que están viendo ahí pertenecía a un tesoro guardado. Eso que están viendo ahí, no lo hemos comprado como está, no. Yo tiempo atrás le compré a Inesita esa hormiguita que dice te amo. Y luego ella por ahí se consiguió ¿cómo es? Con su triciclito. Y ahí estuvo guardado el triciclito. Y también por allá estuvo guardada la velita y el vasito que está ahí abajo. ¿Y qué hizo Inés? Con lo que ya tenía, lo juntó, lo acomodó e hizo algo nuevo y hermoso. Pero que tiene exactamente todo lo que ella ya tenía. No sacó nada raro, no trajo nada raro. Todo ya lo tenía. Y en base a lo que tenía, hizo algo nuevo y hermoso. Veamos otro ejemplo. Esa foto, miren lo que está ahí. Florecitas. ¿Se han dado cuenta que algunas son de papel? Y les cuento que parte también son florecitas de verdad, son ramitas de verdad, ramitas de plantitas. Y otras son de plastiquito. Todas están acomodadas, porque todas eran parte de lo que teníamos ahí guardado. Ella lo sacó, lo arregló, y ahora es un adorno nuevo y hermoso. Pero sigue siendo las cosas que ya hemos tenido antes. Sigue siendo este mismo maravilloso tesoro. La Biblia, al igual que estas cosas que estás viendo, tiene muchas doctrinas ya establecidas. Nosotros no vamos a agregar nada, ni vamos a quitar nada. Pero con esas cosas ya establecidas, armamos hermosas enseñanzas, donde la única limitación es nuestra creatividad. Este es el último ejemplo que les voy a dar
pero a mí me pareció un ejemplo maravilloso. Imagínense un refrigerador. Un refrigerador bien surtido. Tiene de todo. Pero solo tiene eso. Y tú no vas a tener más que solo eso. Con ese refrigerador bien surtido, mi esposa Inés es capaz de hacerte decenas de diferentes recetas. Para toda mi vida, con estos mismos elementos, me hace diferentes comidas. Es lo mismo, solo que ella lo está arreglando de una manera diferente, una forma diferente, platillos diferentes, con los mismos elementos. Pero por su creatividad, cada vez parece como que fuera algo totalmente nuevo. Y tú lo disfrutas. Pero son los mismos elementos. Simplemente ha estado en cómo tú lo presentaste. El Evangelio, hermano, sigue siendo el mismo desde la época de los apóstoles. Lo único que ha cambiado es cómo lo estamos presentando. Cosas nuevas, pero de un viejo tesoro. Ahora, la parábola no se queda ahí. La parábola dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, un solo tesoro, el mismo tesoro, cosas nuevas, ya hemos hablado, y también cosas viejas. Ay, ay, ay. O sea, no todo siempre tiene que ser novedoso. No todo siempre tiene que estar ordenadito y arregladito. No. A veces, el texto tal cual está es de mucha bendición. A veces tú no tienes ninguna necesidad de agregarle ilustraciones ni nada. El texto solito muchas veces es más que suficiente para ser entendido. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Job, por ejemplo? ¿Cuántos han sido bendecidos por esta historia de este hombre tan maravilloso? Tú no necesitas agregar ejemplos. Tú no necesitas agregar nada. Pues más que suficiente su propia vivencia, tal cual está en las Escrituras, para ser removido aquí en tu corazón. Y esta historia, hermanos, se escribió hace 3,400 años. Y así como se escribió, sigue abriendo corazones y logrando maravillas. Cosas nuevas y cosas viejas. Y ambas tienen mucho valor, porque todas salen del mismo tesoro. ¿Será que las cosas viejas son inútiles porque son antiguas? Nada que ver. Cosas viejas y cosas nuevas del mismo tesoro tienen un enorme valor. Entonces, vamos a resumir un poco lo que hemos hablado hasta aquí. Hemos dicho, primero, todos tenemos la función de enseñar. ¿Listo? Apóstoles, pastores, hermanos, todos tenemos esa función. Tenemos que aprender a enseñar. ¿De quién vamos a aprender? ¿De quién más sino de Jesús, el gran maestro? Listo. Segundo punto, el mensaje es lo más importante. No nosotros, sino el mensaje. Por lo tanto, asegúrate de que el mensaje llegue. Palabras sencillas, preguntas estratégicas, oportunidades. ¿Listo? Ilustraciones, experiencias, con el objetivo de que el mensaje llegue. Asegúrate de eso. Y el tercer punto es este. ¿Cómo puedo extraer cosas nuevas de un tesoro viejo? ¿O cómo puedo dar valor actual a esas cosas viejas? Vamos ahí. Hermano, Pablo usó hermosas ilustraciones. La armadura de un soldado romano. Pedro usó también la ilustración de la piedra del ángulo, hablando de Jesús. Jesús mismo un montón de parábolas. Tú nos has hablado de tu refrigeradora. ¿De dónde salen? ¿Cómo se les ocurre esas cosas a esos hermanos? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es que pueden extraer cosas nuevas de las escrituras tan viejitas? Muy bien. Una sola palabra. Medita. Meditación. Meditación en la palabra. Si tú tienes en tu corazón esa carga de compartirle a tu hermano, por ejemplo, el evangelio, ¿tú quieres hacerlo? Entonces primero tú mismo medita en ese evangelio. Y a lo largo del día, en lo que tú estés meditando, pensando, reflexionando, vas a darte cuenta que las vivencias cotidianas te van a dar ideas de cómo explicar ese evangelio. Y el ejemplo
Se los he dado ahorita. Mientras estuve preparando este mensaje, me fui al baño. ¿Y qué miré? El refrigerador. Y dije, ¡qué excelente! En el refrigerador hay un montón de ingredientes, así como en la Biblia hay un montón de doctrina. Y depende de cómo la cocinera lo prepara para que llegue a nosotros. De la misma forma es la palabra de Dios. Mucha doctrina. Depende de los que enseñan, cómo lo preparan para que llegue a la persona. Ahí está, en la vida real. Y de esas formas, de esa forma, usted también va a encontrar muchos ejemplos, muchas ilustraciones de su propia vida para poder compartir la palabra de Dios. Y es que hay muchísimas, tantas como días tienes tu vida, como experiencias tienes en el día. Y así es como se cumple lo que se nos dijo en Josué 1:8. Mira lo que dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Te estará diciendo que estés con tu Biblia todo el día leyéndola? No, meditando, pensando en la palabra. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Medita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres tener resultados en tu enseñanza? ¿Quieres tener resultados en tu predicación? ¿Quieres que tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus padres se acerquen a Dios? Medita en la palabra. Tenla en mente a lo largo del día y vas a encontrar bonitas formas de explicar este mensaje. Medita. Es como llenar tu represa. Tienes una represa de cosas que tú puedes compartir y la vas llenando con diferentes fuentes. Cada día es una fuente nueva. Permite, hermano, que tus experiencias de cada día le den vida nueva a ese antiguo tesoro. Y comparte ese tesoro con tu gente. Así podremos cumplir bien y bonito aquella función que Dios nos ha dado. Predicar la palabra. Oremos. Altísimo Señor, bendito Dios, te ruego que nos des ese deseo, Señor, y esa valentía, ese coraje de compartir tu palabra a las personas que están cerca de nosotros. Danos también, Señor, la claridad para poder encontrar esas ilustraciones, estas enseñanzas a través de nuestra propia vida, en nuestras propias experiencias. Danos, Señor, esa agilidad, esa avidez, Señor, de encontrar formas creativas de predicar tu palabra. Padre del cielo, te agradecemos por tu gran ejemplo que nos diste cuando estuviste aquí en la tierra. Y te prometemos que haremos todo de nuestro lado para cumplir aquella función que nos has dejado. Predicar tu evangelio maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, entonces esta canción ya la hemos cantado, ha habido un pequeñísimo error. No sé, José, ¿puedes poner la anterior, por favor? Bellas palabras de vida. Vamos a cantar 2 estrofas, hermanos, y nos vamos a saludar, porque ya, a ver, ¿cuántos somos, hermanos? Mientras tanto, 34 participantes, somos varios. Yo quiero que cuando nos saludemos, hermanos, por favor, pongan su cámara porque quiero verlos. ¿Cómo están mis hermanos? Quiero ver si están con alguna visita, algún invitado, algún familiar. Y queremos saludarnos, hermanos, porque así a la distancia los extrañamos mucho, los amamos mucho y bueno, es bonito tener un tiempo con ustedes y con nuestro Señor también. Vamos a cantar 2 estrofas de este himno hermoso para que, bueno, yo sé que hemos reflexionado en la prédica, hermanos, siempre es importante poner en obra lo que escuchamos. Acompáñenme en esta canción, hermanos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, arden ellas mi gozo y luz,
bellas palabras de vida. Sigue luz y vida, sosté mi guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Que Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son las de nuestro Señor Jesús, las que leemos y las que escuchamos por parte de nuestros predicadores, nuestros pastores. Gracias, Josué, por la prédica. Hermanos, vamos a saludarnos y como les pedí con mucho cariño, pongan sus cámaras, hermanos. Queremos verlos, por favor. Sus bellos rostros, corazón alegre, hermosea rostro, hermanos. Queremos verlos. ¿Cómo están, mis hermanos? Yo voy a saludarlos. Les comentamos, bueno, que estamos bien acá todos. Mis papás están de viaje, así que no estamos juntitos. Y si desea mi mamá, yo los puedo saludar o de repente ella puede hacerlo, no sé. Mientras tanto, hermanos, somos 31 participantes. Voy a ver si puede saludarlos mi mamá. ¿Estás por ahí, mamita? Sí, acá estamos. Hola. Hermanos, estamos muy contentos de vernos por este medio y en este culto tan hermoso. Gracias al Señor por su palabra que realmente nos motiva a meditarla, a reflexionar en las cosas que el Señor nos dice para ser instrumentos muy útiles. No necesitamos, como hemos oído en la palabra, no necesitamos ser gente de mucho conocimiento, ¿no? Solamente leer la palabra, meditarla y orar al Señor que nos dé sabiduría para que podamos interpretarla y compartirla, ¿no? Lo importante es el mensaje. Muchas gracias por esto. Y yo quisiera saludar, hermanos, con mucho gozo. Yo estuve viendo a mi hermana Paula. Hemos estado orando por ella. Yo sé que yo la he visto ahí sentadita con varios de sus... entiendo, no me di cuenta bien los rostros, pero habían varias personas y entiendo que son sus hijos o sus nietos. Y eso nos da mucho gozo porque sabemos que ella está mejor, ¿verdad? Bien, también a mi hermana Ludovina, a Rosita y a todos los hermanos, ahí un saludo, ella me está haciendo así con la manito. Pastor Becerra, un gusto verlo. Josué, Inés, Cristian, Missy, hermano Ronald. También hemos estado viendo al hermano Hernán Kipnis, a Sonia. Y hay unos nombres también que no los conozco, nos encantaría, ¿no? Alfredo, a mi sobrina Lucy desde Lima. Lucy, estamos muy contentos de volver a verte y de verdad es un privilegio enorme para nosotros poder tener el gozo de ver a muchos de la familia participando. A nuestro hermano Omar Vera, bienvenido al ministerio, Omar. Él está trabajando, me parece, para que podamos estar también en Facebook, ¿verdad, Josué? ¿O estoy especulando? Así es. Justo ahorita estamos en el Facebook y hay hermanos conectados, no sé cuántos, pero hay hermanos conectados desde ahí. Cruz y a la familia Palma también, un abrazo muy grande, hermano Oscar Coyori, hermano Edwin Salas, la hermana Beatriz Mantilla desde Hilo, hermanita, un abrazo muy grande. Y a ver, ¿a quiénes más tenemos? Por aquí a Juancito.
A mí me encantaría verlo a Juan, pero él no pone la cámara, pero de igual Marcela es una amiga, ¿verdad? Mucho gusto, Marcela, y qué gozo tenerte con nosotros. A Marjorie, a los hermanos Riveros, también a Paticita, a Renato, y a ver, a mi hermana Raquelita, que le estoy viendo, a mi querido hermano y pastor William Wallace, a Willy, un gusto verte, hermano. El Señor pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes, hermanos, un abrazo muy grande. Yo vi otros nombres más, pero veo que tal vez han tenido algunas dificultades. Voy a dejar aquí a Eddie, que está desesperado. No, lo que pasa es que yo también quiero saludar y así no es, pues. Hermanos, estamos muy gozosos de compartir ese tiempo con ustedes. Un poquito lejos, pero solamente un poquito nomás. Nos gozamos con escuchar la palabra.